vamos a tratar un tema que nos han pedido mucho, la celiaquía, y que es una condición permanente de intolerancia al gluten, que lo contiene el trigo, la cebada, el centeno y a veces también la avena. Muy bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, Buenas doctor, tardes. ¿qué es la celiaquía? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, como dijiste vos, la enfermedad celíaca es una enfermedad permanente, muy de moda hoy en nuestra época, y es una enfermedad que se podría denominar inmunológica. ¿Qué es esto? Cuando los anticuerpos que genera el organismo atacan un órgano. Existen numerosas enfermedades inmunológicas en el ser humano, como la diabetes, los problemas tiroideos, las enfermedades reumatológicas. Y en este caso, la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica que está provocada por la ingesta de, como vos bien dijiste, de la harina de trigo, avena, cebada y centeno. Esto lleva a una producción de anticuerpos anómalos que atacan el intestino delgado y lo atrofian, lo destruyen, lo hacen que sus funciones fundamentales se conviertan en erróneas. Y esto se da en un individuo que tiene una genética predisponente, o sea, no cualquiera va a ser la enfermedad celíaca, sino que tiene que tener una genética adecuada para hacer ese tipo de cambio inmunológico ante la ingesta de gluten. Como toda enfermedad autoinmune debe ser muy difícil de diagnosticar. Sí, así es. Es una enfermedad que hace unos 30, 40 años atrás era muy difícil de diagnosticarla, no había herramientas necesarias y se calculaba que la tasa de prevalencia era entre un celíaco cada 8.000 habitantes, pero a medida que fue pasando el tiempo y mejorando los estudios diagnósticos, podemos llegar hoy en día a determinar que la tasa de incidencia es de 1 cada 100 habitantes. O sea que es altísima. Es muy alta, se calcula que el 1% de la población puede llegar a tener enfermedad celíaca. Y como vos decís, es muy difícil el diagnóstico porque las manifestaciones clásicas de la enfermedad que se veían hace 30 años atrás, como la diarrea, la desnutrición, que se presentaba fundamentalmente en los niños. Esto era una enfermedad de los niños antes. Cuando el niño pasaba de tomar la leche materna a exponerse a la harina de trigo, avena, cebada, centeno, el gluten, desarrollaba la enfermedad. Y tenía síntomas clásicos, inequívocos, como la diarrea, los chicos estaban desnutridos, no crecían bien. Hoy en día esto cambió la forma de presentación, o por lo menos nosotros empezamos a verla, a reconocerla más, pero hizo también que sea más difícil el diagnóstico. Hasta el punto que hoy en día la enfermedad predomina fundamentalmente en los adultos. O sea, es una pregunta clásica que los pacientes digan, pero yo puedo contraer enfermedad celíaca en cualquier momento de mi vida, sí. Uno puede estar toda una vida sin ningún síntoma o no haber sido detectada la enfermedad, y en algún momento, por alguna situación determinada, por ejemplo, es muy común que aparezca en el embarazo, después de una infección, un estrés o algo, o no, se manifiestan los síntomas y se puede llegar a la enfermedad. O sea que esta enfermedad tiene muchas caras para el diagnóstico, es una gran simuladora y hace, como vos decís, que el diagnóstico se retrase, que sea difícil. Si el médico no lo piensa, realmente si el médico no lo piensa, es muy difícil llegar a un diagnóstico. O sea, el diagnóstico es sencillo, pero si uno no tiene un objetivo de pensar en la enfermedad, es difícil diagnosticarla. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, como te dije, esto es una enfermedad clásica de los niños, que se manifestaba fundamentalmente por dos síntomas cardinales, que son la diarrea crónica, esa diarrea que se perpetúa en el tiempo, por más de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y fundamentalmente la pérdida de peso. Porque esta enfermedad es un cuadro que lleva a la mala absorción de nutrientes. Entonces, el paciente no puede absorber los nutrientes necesarios para una buena salud y empieza a enfermar muchos órganos. Entonces, la desnutrición y todos otros síntomas de mala absorción son frecuentes. Pero en las últimas 2 décadas, como te decía, se empezaron a ver otras formas clínicas, o por lo menos empezamos a reconocerlas más. Y hoy en día la forma más clásica es la monosintomática o poco sintomática. Por ejemplo, un paciente puede tener anemia como única expresión y no tener diarrea, no tener pérdida de peso, o enfermedades asociadas como enfermedades tiroideas, reumatológicas, problemas hepáticos, problemas de la piel, es muy común.
Problemas gineco-obstétricos, es muy común la consulta de mujeres que pierden sus bebés o que son infértiles, que no tienen capacidad o tienen abortos repetidos. Y eso, ahí está el desafío más importante de pensar en la enfermedad. Si viene un paciente con anemia exclusiva, sin ningún síntoma digestivo que uno, como la diarrea, el dolor abdominal, que uno pueda relacionar con la enfermedad celíaca, ahí está la sagacidad del médico para pensar que pueden tener enfermedad celíaca. Y más aún, para embarrar un poquito la cancha, muchos pacientes son completamente asintomáticos. Y como dije que es una enfermedad que tiene una base genética, los antecedentes familiares son muy importantes. No digo que sea una enfermedad hereditaria, o sea, no necesariamente una persona que es celíaco va a transmitir la enfermedad a sus hijos, porque eso es un miedo que siempre los pacientes celíacos tienen, sino que al tener una base genética hay una predisposición familiar. Y entonces, si uno tiene un paciente dentro de la familia que es celíaco, puede haber más de uno y tiene que sospecharlo. Y muchas veces estos componentes de la familia que pueden ser celíacos son asintomáticos. Y vienen a la consulta porque dicen, yo tengo a mi hermano que es celíaco, quiero ser yo soy celíaco, pero no tengo síntomas. Entonces ahí uno hace los test diagnósticos y resulta ser celíaco. O sea que los síntomas son muy variados, pero hay que, fundamentalmente, para el diagnóstico de la enfermedad, hay que sospecharla, porque pueden ser de nulo a muchos, pero a veces son escasos síntomas, que uno tiene que tratar de relacionar la existencia de esta enfermedad. Supongo que cuanto más tempranamente se detecte, mucho mejor para el paciente. Sí, esta es una enfermedad que, gracias a Dios, si bien tiene consecuencias importantes, no es una enfermedad devastadora como otras. Por eso la pelea de las asociaciones celíacas, que son enfermedades silentes, porque uno puede tener una anemia muchos años, o puede tener una pérdida de peso muchos años, y no pasa nada, digamos, entre comillas. Por supuesto que el paciente tiene una mala calidad de vida, que el paciente se come, se hincha, tiene diarrea, pero no es como otra enfermedad que necesariamente tiene que tener una resolución urgente. Pero sí, si uno puede detectar precozmente la enfermedad, por ejemplo, en los niños, si uno tiene antecedentes en la familia de un enfermo celíaco, por ejemplo, una mamá, tiene que estar asesorada de que sus hijos pueden llegar a tenerla. ¿Por qué? Porque al haber una mala nutrición o una mala absorción de nutrientes, eso va haciendo que los órganos sufran la carencia. Y hay trabajos clínicos muy bien hechos de que los niños pueden tener déficit en el crecimiento, déficit intelectual, trastorno cognitivo. Entonces, es muy importante el diagnóstico precoz, como toda enfermedad. Y fundamentalmente es muy importante la educación de la población de que esta enfermedad existe, de que esta enfermedad hay que sospecharla, y los médicos tienen que estar muy entrenados en esto, para que uno pueda sospechar ese diagnóstico. Esta enfermedad silente viene a raíz de la atrofia de la vellosidad del intestino delgado, exacto, ¿no? El patrón típico histológico es la atrofia, pero no es solamente el patrón típico, porque esta enfermedad toma en forma lo que se llama parcelar el intestino. Hay tres grandes daños histológicos que no siempre es atrofia, algunos son inflamación y también es una enfermedad celíaca. Y depende del componente que tenga el individuo de magnificación, o sea, si un individuo tiene el 80%, 90% del intestino comprometido con atrofia, obviamente que va a tener más síntomas. Pero si tiene mayor componente inflamatorio o no tiene tanta atrofia, va a tener menos síntomas o inclusive puede ser asintomático. Por eso se explica que uno dice, ¿cómo puede ser? Yo tengo 60 años y recién se me manifiesta ahora. Primero que por ahí los síntomas están subestimados. Uno puede tener distensión abdominal, se le puede caer el pelo y le dicen, no, es estrés, tranquilízate, hacer deporte. Y realmente puede ser una enfermedad celíaca. Y después puede tener, como te dije, diferentes grados histológicos de compromiso que se van a manifestar en distintas manifestaciones, valga la redundancia. O sea, las manifestaciones van a ser variables de acuerdo al daño histológico. No quiere decir que uno sea más celíaco o tenga una enfermedad más grave que otro. O sos celíaco o no sos celíaco. Tenés que hacer tratamiento o no hacer tratamiento. Porque muchas veces la gente pregunta, no, pues yo tengo un grado 3, grado 4 de enfermedad celíaca. No es así. Uno es celíaco o no es celíaco. Lo que pasa es que puede tener más síntomas o menos síntomas. Pero el diagnóstico es blanco o negro. Uno es o no es.
El doctor nos cuenta, y otra cosa es vivirlo en carne propia, ¿no? Es cierto. Claudia Clausen, vos Sí. formás parte de un grupo que, bueno, se ha reunido para tratar este tema, que es Sí. ACELA. Nosotros surgimos como grupo hace 10 años, luego de la inundación de Santa Fe, cuando muchas mamás nos abocamos a alimentar a un celíaco que estaba en algún centro de damnificado. Entonces allí nos juntamos y comenzamos con la idea, pedimos ayuda a Buenos Aires, y Buenos Aires ACELA, el organismo central, envió un camión lleno de premezclas para que podamos cocinar y abastecernos. Y bueno, a partir de ahí nos formamos como asociación de a poquito y ya llevamos 10 años. Claudia, vos sos celíaca. Sí, yo soy celíaca. ¿Y cómo te diste cuenta o en qué momento de tu vida? Yo recién hace 5 años que soy celíaca. O sea, de adulta. Sí, pero tengo 2 hijos celíacos desde hace mucho tiempo. A pesar de hacerme los controles con el doctor Marosi, toda familia donde haya un hijo celíaco sabe que todos los años o cada 2 años debe hacerse los controles. Y aún haciéndome los controles daban negativos y hace 5 años dieron positivo. ¿Y Así los que síntomas? sabemos de dónde viene. Claro, yo era una de claro. esas famosas asintomáticas. Y en cambio con tus chicos sí te diste No, cuenta con los chicos tempranamente. sí. Con el primer celíaco comenzó al 1 año y medio con los síntomas que yo hoy los tengo claro, pero en aquel momento, hace 16 años atrás, no sabía de qué se trataba, porque también era sintomático, pero tenía la panza distendida, no comía, a las 7 de la tarde se iba a dormir, tenía un cansancio crónico, se le caía el pelo, y yo le decía al pediatra que algo tenía. Toda mamá sabe o siente que le Claro, pasa que los algo a chicos su son muy hijo. vitales a esa edad. Y cuando me dijeron que era celíaco, yo no sabía de qué se trataba. Entonces fue un poco un aprendizaje de vida, averiguar de qué se trata todo esto, y nuestra intención como asociación es ayudar a todas esas familias que comienzan para que puedan de la mejor manera posible afrontarlo y decirles que dentro de todo es fácil, es solo una cuestión de vida y que nuestro único remedio es la comida. El celíaco no tiene medicación, no hay una pastillita que cure todo. El único remedio que tenemos es la comida. Dentro de todo es fácil, es la voluntad de hacer una dieta. Es mucha sin voluntad. gluten. Sí. Ustedes se reúnen una vez por mes. Nosotros nos reunimos los terceros sábados de cada mes en la Caja de Ingenieros, San Jerónimo 3057, donde damos todas las informaciones que llegan de Buenos Aires, los productos aptos, los productos que se retiran del listado, y lo fundamental es que hacemos talleres de cocina. Enseñamos a manejar las harinas, porque lo más difícil para un celíaco que comienza es el manejo de las harinas, porque al las harinas no tener gluten, no tienen elasticidad. Entonces nuestro pan, no podemos comer un choripán sin que se desgrane el pan. Tenemos que aprender a hacer un chuño para que sea más elástico, para que la masa de tarta no se corte en pedacitos antes de comerla. El gran problema son las harinas que tienen gluten, pero pueden comer otras cosas, los lácteos. Sí, no solo huevos. las harinas. Nosotros tenemos marcas para todo, hasta para los caramelos, para los chicles, sobre todo en los niños, para los yogures, para los quesos, Claro, porque a veces salchichas, hay conservas. gluten dentro de un medicamento Claro. o dentro de Lo que determinado sucede es alimento. que Argentina es un país, éramos un país netamente triguero. Entonces todo lo que se usaba para emulsionar, para espesar, se hacía con almidón de trigo. Entonces, no es que las empresas colocan trigo dentro del producto, Claro. sino que usan un aditivo Claro. que está contaminado con almidón de trigo y por ende ese producto es no apto. Claro, siempre cuando el alimento tiene este símbolo del señor director, no sé qué cámara me lo va a tomar, que sin TAC, Sí. es sin trigo, avena, cebada y centeno. Exacto. Ese es el símbolo de la asociación. También Claro. tenemos el símbolo nacional y el símbolo de la Asociación Celíaca Argentina. Cualquiera de esos 3 símbolos avalan el producto. Claro. Quiere decir que la empresa que puso ese producto en góndola avaló su producto a través de un protocolo y de un análisis para certificar que no contenía gluten. Claro. Bueno, en un ratito seguimos conversando. El tema de hoy es alimentación para celíacos y cómo llevar esta patología adelante sin quedarse en el intento ahí, porque se puede. Bueno, en un ratito continuamos con el programa.